Conocido como el hechicero de Old Trafford o el Colorado, Paul Scholes fue Diablo Rojo durante 20 años, jugador de un único equipo y, todavía más importante, de un único entrenador. Y es que el Colorado se entregó en cuerpo y alma durante toda su carrera a Alex Ferguson. En Old Trafford jugó durante 20 temporadas, consiguió 27 títulos y se convirtió en uno de los jugadores más queridos de la historia. Con gran visión de juego, llegada de segunda línea y gran olfato goleador, Scholes cumplió a la perfección su función como Red Devil. Su inteligencia y su posicionamiento táctico hacían que siempre estuviera en el momento exacto. Y es que para muchos, Scholes es uno de los mejores centrocampistas que han pasado por la Premier League. Sus pases milimétricos, su dominio de balón y su capacidad para abarcar el medio del campo hicieron que fuera un auténtico deleite verlo jugar. Además, Scholes defendía a la perfección. Es el jugador con más amonestaciones en la historia del club, y esto era debido a su gran despliegue físico. Y es que hablar de Scholes es hablar de la bonita relación que tuvo con su club. Lo dio todo por él, jugó hasta los 38 años y renunció a la selección inglesa para poder entregarse al 100% al club de sus amores. Completo, disciplinado, con capacidad de liderazgo y un gran profesional. Todos los elogios se quedan cortos para este jugadorazo, así que hemos hecho este vídeo para poder rendir homenaje al hechicero de Old Trafford, Paul Scholes. Как здорово Сколс сыграл! У него мяч, можно играть! Сколс обводит защитников и забивает! Что творится на Олд Траффорд? Сколс бежит к трибунам! Я уже не слышу. Scholes nació en Salford, Inglaterra, en el año 74. A la edad de 14 años fue reclutado por el Manchester United y, sorprendentemente, allí permanecería toda su carrera. Debutó con el primer equipo el 21 de septiembre de 1994 en un partido ante Port Vale y lo hizo por la puerta grande, anotando un doblete que presagiaba la calidad de la joven promesa. Y es que esa generación fue muy buena. Los Red Devils subieron en tan solo 2 años a jugadores como Ryan Giggs, Beckham y, como no, Paul Scholes. Ese año hicieron una temporada muy discreta. El Colorado comenzó a tener sus primeros minutos y todos presagiaban buenos años en Old Trafford. En su segunda temporada como Red Devil, la suspensión de Cantona hizo que jugara como punta. Esa temporada anotó 14 goles y parecía un auténtico killer de área. Gracias a sus tantos, consiguieron el triplete de Liga, la Carling y la FA Cup, consiguiendo sus primeros títulos como Red Devil. En la 96-97 y tras esa gran temporada, el brujo de Old Trafford continuó jugando como delantero. Ese año volvieron a coronarse como campeones de Inglaterra y Scholes cada vez era más importante en Manchester. Tan solo un año después, las cosas volverían a cambiar. Tras la lesión de Roy Keane, Scholes modificó su posición de nuevo. Ferguson retrasó al Colorado al medio del campo y allí explotó como jugador. Pese a que no consiguieron conquistar ningún título, el juego de Scholes como mediocampista sorprendió al mundo entero. Su visión de juego y su inteligencia marcaban la diferencia. Tras esa gran temporada, el Colorado fue convocado con la selección inglesa para jugar en su primer mundial. Paul llegaba muy joven, pero con muchas ganas de conquistar el mundial. Allí consiguió anotar un gol en el partido ante Túnez y dejó muy buen sabor de boca. Lamentablemente, cayeron en octavos por penaltis ante Argentina, poniendo punto y final a su primer mundial con la selección inglesa. Ya de vuelta a Manchester, Paul volvía a liderar a los de Old Trafford, y es que Scholes tuvo mucha culpa del triplete que conquistaron los Red Devils. Esa temporada, el Colorado era el auténtico cerebro del medio del campo, llevó al Manchester a tocar la gloria. Consiguieron conquistar de nuevo la Liga Inglesa y la FA Cup, superando al Newcastle en la gran final, partido en el que Scholes marcó un auténtico golazo, pero las alegrías no quedarían aquí, ya que esa temporada también conquistaron la Champions League. En los cuartos de final, Scholes anotó un importante gol ante el Inter. Lamentablemente, la amarilla que recibió en las semifinales ante la Juve le privaría de poder jugar la final en la que superaron en un agónico partido al Bayern de Múnich, permitiendo a Scholes conquistar su primera orejona. En la temporada del 2001, todo cambiaría. El Manchester fichó a la Brujita Verón.
ocupó la posición de Scholes y Ferguson adelantó al Colorado a jugar como mediapunta. Esa temporada se superó, parecía imposible jugar mejor, pero él lo hizo. Anotó 20 tantos y su juego fue increíble. Esa temporada no consiguieron conquistar nada, pero esa sequía únicamente duraría un año, ya que la temporada siguiente volvieron a conquistar la Premier League y la FA Cup, goleando en la final al Millwall por 3-0. Tras esa gran temporada, Scholes fue convocado con la selección inglesa a la Eurocopa de Portugal. Allí cayeron en los cuartos de final ante la anfitriona por penaltis. Sorprendentemente, esta fue la última competición de Scholes con su país. La irrupción de Lampard y Gerrard arrebató el protagonismo de Scholes en la selección. Además, afirmó que quería dedicarse en cuerpo y alma al Manchester United. La edad comenzaba a pasar factura y quería dedicarle los máximos años de su vida al club de sus amores. La temporada del 2005-2006 fue la peor en la carrera de Paul. Únicamente pudo disputar la mitad de los partidos, ya que le detectaron un problema de visión, veía muy borroso y tuvo que operarse para continuar jugando a fútbol. Esa temporada se quedaron en blanco y Scholes lo pasó verdaderamente mal. Ya recuperado y con ganas de títulos, el Colorado llegaba con fuerza, tanto que la temporada del 2006 se recuerda como la mejor del pelirrojo. Volvieron a conquistar la Premier League, pero lo más importante llegaba un año después, ya que lograron conquistar otra Champions League. Esa temporada dio una auténtica exhibición de juego, y gracias a su gol ante el Barcelona en las semifinales, clasificó a los Red Devils de nuevo a una final de la Champions. Allí se enfrentaron al Chelsea de Lampard y Drogba. Scholes hizo un auténtico partidazo, pero en el minuto 87 fue sustituido debido a unas molestias. El partido llegó hasta los penaltis, donde allí conquistaban de nuevo una Champions League, y el Colorado disfrutaba de su segunda orejona. En el 2009, el Manchester no tendría tanta suerte en Europa. Tras conquistar de nuevo la Premier League, se volvían a plantar en una final de Champions, esta vez ante el todopoderoso Barcelona de Guardiola y Leo Messi. Lamentablemente, perdieron la final por 2-0 y Scholes no pudo conquistar su tercera Champions League. Tras esa temporada, el Colorado bajó el rendimiento. A sus 34 años, su fútbol se volvió más posicional. El físico no le daba para mucho, pero la calidad la seguía teniendo. En el 2010 volvía a conquistar de nuevo la Premier League. Scholes logró anotar su gol número 150 en un partido donde su equipo empató contra el Fulham. Tras ese gol, el Colorado entró de lleno en el Salón de la Fama de la Premier League. Ese mismo año, y tras otra buena temporada del equipo en Europa, se plantaba de nuevo en una final de la Champions, la cuarta para Paul Scholes. Allí se enfrentaron de nuevo al Barcelona, y como ocurrió 2 años atrás, volvieron a caer superados, esta vez por 3-1 con un inconmensurable Leo Messi. Tras esa gran decepción, y tan solo 3 días después, anunció su retirada del fútbol. El Colorado recibió una ovación increíble, y en su partido de despedida ante el New York Cosmos anotó un auténtico golazo, dejando obras de arte hasta en sus últimos días. Ese mismo año se unió al cuerpo técnico del Manchester y el 8 de enero de 2012, debido a una plaga de lesiones que sufrió el club, Scholes se vio obligado a regresar a los campos de juego. Al finalizar esa temporada, Scholes se retiraba definitivamente del fútbol. Esta ha sido la historia de Paul Scholes, una auténtica leyenda en Manchester. Con 27 títulos a sus espaldas, es uno de los jugadores más galardonados de Inglaterra, disciplinado, serio, líder y un gran profesional. Scholes ha sido una auténtica leyenda del fútbol, pero todavía más importante, ha dejado muy buen recuerdo en el verdadero amante del fútbol.